con la conversión tan llamativa de Shia LaBeouf, el actor de los Transformers y varias otras películas, que pasa a ser de judío y cristiano a agnóstico y ahora católico, que hace su primera comunión y recibe instrucción, va a misa los domingos durante la semana, reza el rosario. Y todo eso, ¿por qué? Por haber aceptado el papel protagónico en la película de Padre Pío. Debió estudiar su vida y aprender así la belleza del tesoro de la fe, pero particularmente aprendió la belleza del corazón de ese Padre Pío. ¿Quién era entonces el Padre Pío? Su nombre era Francisco Forgione. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pueblito en el sur de Italia. Desde los 5 años empieza a tener ya fenómenos místicos como éxtasis, visiones, y el demonio empieza ya a atacarlo desde ese momento. Él sabe que su vida va a ser una lucha espiritual. Antes de entrar al noviciado, el futuro Padre Pío tiene una visión donde ve un ejército de monstruos que se iba a enfrentar contra un ejército de seres celestiales vestidos de blanco, muy parecido a la meditación que pone San Ignacio en las dos banderas en los ejercicios espirituales. Y así entonces Cristo va y le dice en esa visión que enfrente a ese monstruo, particularmente un monstruo horrible, ya sabemos quién es, y entonces le dice que tiene miedo, y Cristo le dice que vaya y luche porque Cristo estará con él ayudándolo. Y él va y lucha contra ese monstruo infernal y lo vence a pesar de los numerosos golpes que recibe. Eso va a sintetizar la vida del Padre Pío, una lucha contra el pecado, contra el demonio, donde Cristo lo va a ayudar siempre. Al final de esa visión le dice: no temas, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y también se le aparece María Santísima confortándole y dándole aliento en esa lucha que va a ser su vida, un combate por la fe, un combate por las almas. El 22 de enero de 1903 recibe el hábito capuchino, hace sus votos y recibe el nombre de Hermano Pío. Es ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la capillita de Benevento. Solamente estaba presente su madre. Su papá había tenido que emigrar a América por razones de trabajo. Y es en septiembre de 1911 donde aparecen en sus manos por primera vez los estigmas, pero primero no de forma permanente. 4 años después lo llaman para hacer el servicio militar y lo transfieren entonces a Nápoles, pero va a ser corta su carrera militar, época militar, porque bueno, tiene sufrimientos muy grandes físicos, enfermedades que van a ser una cruz verdaderamente durante toda su vida, así que lo dan de baja. Del 5 al 7 de agosto del año 1918 recibe lo que se llama la transverberación del cuerpo, y ya el 20 de septiembre aparecen los estigmas en forma permanente. Una de las grandes cruces que va a tener que llevar durante su vida, más o menos 1919 a 1931, son las calumnias, acusaciones de todo tipo. En los periódicos, la gente que se burlaba, las aplaudirías que había en contra de él. Lo torturan con numerosas inspecciones médicas, que tienen que ir a ver qué es lo que pasa. Se cree que es un farsante, se lo acusa de eso. Hasta llegan a suspenderle los ministerios. Eso el año 1931, por 2 años, va a tener que celebrar misa solo, escondido, como si fuese realmente un farsante que está haciendo daño a la gente. Empiezan a circular cartas anónimas que decían cosas inmorales que hacía y un montón de barbaridades que tuvo que sufrir. Pero eso no lo frenó en su hacer el bien a los demás. Va creciendo más y más el número de devotos, gente que iba a confesarse, gente que recibía consuelo espiritual muy grande, gente que participaba en su Santa Misa y podía entender más a fondo lo que era el sacrificio de Cristo en la misa. Llegó a hacer y fundar un hospital, la Casa Solievo de la Soferenza, Casa de Alivio del Sufrimiento, para ayudar a toda esta gente, porque él dice, bueno, milagros no se pueden hacer siempre, pero sí podemos colaborar con la gente. También construyó asilos, escuelas, un centro de formación profesional y una iglesia más grande con tantos peregrinos que venían. Hizo milagros para muchísima gente, pero para él mismo no. Su salud empeoraba cada vez, ya incluso le costaba mucho y no podía a veces decir la Santa Misa, que obviamente sería un dolor muy grande con el amor que tenía la Santa Misa. Entonces más y más tenía que permanecer solo y seguir rezando. Obviamente con su oración hacía mucho más todavía por la gente. Ya hacia el final de su vida las prohibiciones bajaron, las calumnias fueron desapareciendo y empezó a recibir también a mucha gente, particularmente cuando celebró los 50 años de sacerdocio del año 1960, 10 de agosto. Lo visitan montones de celebridades, personajes intelectuales, políticos de todas partes. Eso a él no le importa, ve solamente almas en los demás.
Uno de los que lo visita va a ser el futuro Juan Pablo II, que se dice que le profetizó lo que iba a pasar con él. Y empieza a promover también los grupos de oración, que se multiplicaron. En un momento eran unos 2000, fueron muchísimos los que fueron a su canonización. Ahí se vio realmente el impacto que había tenido en tantas almas y sigue teniéndolo. Fue un mártir del confesionario, que a nosotros, sacerdotes, nos dan ejemplo en eso, del bien que se puede hacer a las almas en el confesionario, resolviéndole dudas, sobre todo dándoles la misericordia de Dios, que cura a fondo como ninguna otra persona podría curar. Solamente Dios lo hace, pero necesita que el sacerdote esté allí escuchando confesiones. Fue un ángel de esperanza en todo tiempo, pero particularmente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Tantas madres que no tenían ni siquiera noticia de sus hijos, no sabían qué había pasado, y bueno, él tenía ese don de hacer milagros, que podía decirles qué es lo que pasaba con su hijo, si iba a volver, si había muerto. Y así fue la vida del Padre Pío. Sus misas, que eran bastante largas, tempranísimo a la mañana, muchísima gente asistiendo, escondiendo él sus llagas en las manos con esos guantes que nunca quería que se los revisen. Y así escondió todas esas gracias místicas que el Señor les daba. Pero sin embargo la usó también para el bien de tantas almas. Leía los corazones de la gente que se iba a confesar, los ayudaba a volver a Dios de una forma u otra. En el año 1968, 22 de septiembre, 5 de la tarde, celebra la Santa Misa y luego colapsa sobre el altar. Va a ser el día siguiente donde finalmente va a entregar su alma al Creador. Había hecho antes su confesión sacramental, renovado sus votos religiosos y recibe el sacramento de la unción de los enfermos. Dejó innumerables consejos en sus cartas a los dirigidos espirituales. Simplemente voy a dejarte una más para que lo saborees y te dé esperanza. Dice: María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te hará comprender el gran secreto del sufrimiento. Pueda ella obtener para ti toda la fuerza necesaria para escalar el Calvario con tu cruz. Es necesaria una gran fuerza para seguir este camino, pero no temas, porque el Salvador está contigo. No te dejará nunca solo y siempre te ayudará. Fue el mismo Juan Pablo II el que hace todo su proceso de canonización. Lo declara venerable, siervo de Dios, beato en el 99, y en el año 2002, 16 de junio, lo proclama santo. Espero que te haya gustado este video, que puedas ver la película de Padre Pío, leer más sobre él, sobre sus consejos espirituales, amar más la misa y llevar también en el corazón los estigmas de Cristo, llevar la pasión de Cristo en tu corazón. Y te pido que si te sirvió este video, se lo mandes a tus amigos, te suscribas y todo lo demás, y comentes todo lo que quieras.